Representan, representan de 2 a 3% de todas las neoplasias malignas del adulto. Como ya es sabido, los tumores urológicos tienen algunas características. El cáncer de próstata es el más común, el que recurre más frecuentemente es el de vejiga, el que presenta pacientes jóvenes suele ser el testicular y el renal tiene la característica de que suele ser el más letal. Tiene una incidencia de 64,000 casos nuevos de manera anual con una mortalidad de 14,000 400 pacientes, un predominio de 1.51 sobre hombres sobre mujeres, y en lo que respecta a la porción esporádica es de 65 a 75 años de edad. Pero, pues básicamente de todos los tumores renales, tomándolo como un todo, el 4 o 6% va a ser con características hereditarias. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que presentan diferentes factores de riesgo para la formación de cáncer, pueden ser ambientales, comorbilidades, uso de analgésicos, y en este caso el tabaquismo cuenta como algo importante. En lo que respecta a los carcinomas de células renales en pacientes jóvenes, pues básicamente el 3 al 8% de todos los tumores renales se dan en personas de menores a 40 años. Obviamente la presentación clínica va a ser diferente en el adulto mayor y pues básicamente la edad joven le puede otorgar a los pacientes cierta protección, en lo que porque, pues, le puede otorgar mayor supervivencia ante el menor riesgo de comorbilidades. Pues, algo que tiene de característica los carcinomas de células renales hereditarios es que se tienen que sugerir por los antecedentes familiares, la edad de la presentación y que los pacientes suelen tener lesiones típicas respectivos de sus síndromes. El 70% de los tumores que se presentan en estos pacientes suelen ser antes de los 46 años y en la literatura se comentan que hay 10 síndromes asociados a mutaciones específicas o diferentes comorbilidades. Bueno, pues básicamente esta diapositiva la puse porque en un consenso que se realizó y que revisé para esta presentación, comentaban que cuando se analizaban a los pacientes que presentaban carcinoma de células renales metastásicos, con variantes poco comunes, la prevalencia de una mutación de línea germinal estaba en el 16 a 20% de esos pacientes. Entonces ahí tomaban en cuenta, como ya les he comentado, que algo característico de estos tumores o de estos síndromes suele ser la edad temprana de aparición de tumor renal, la presencia o el mayor riesgo de presentar lesiones multifocales y o bilaterales, y dependiendo de algunos suele ser un curso agresivo de la enfermedad, dependiendo de la estirpe histológica. Bueno, pues básicamente este punto seré muy breve en explicarles. Es importante saber que existen dos tipos de mutaciones, las de líneas somáticas, básicamente cuando se opera a un paciente con carcinoma de células renales, de células claras, esporádico, este, generalmente cerca del más del 50% va a tener una mutación de tipo somático en el cromosoma 3, el de von Hippel-Lindau, que es como el más conocido en este tipo de tumores. Eso puede conferirle cierto tipo de agresividad o respuesta inclusive a terapias. Pero las mutaciones de línea germinal, es importante saber, las somáticas solo van a estar en los tumores. Las de línea germinal van a estar en todas las células del individuo y por ende va a tener la capacidad de heredarlas a su descendencia, por así decirlo. Pues estos son árboles genealógicos para entender un poquito cuáles son los tipos de herencia. Si uno revisa el tema, si no son todos, casi todos tienen un patrón de herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que por ser autosómico dominante, el que porta el gen mutado ya va a ser portador de la enfermedad como tal. Ahí tendríamos que ver la penetrancia para ver cómo serían las características clínicas del paciente. Y si se fijan en el cuadrito del lado A, pues no brinca generaciones, todos los individuos son afectados. En su contraparte, y un paciente portador tiene 50% de riesgo de heredarlo a su descendencia. En su contraparte, el cuadrito de la derecha, las enfermedades autosómicas recesivas tienen pacientes que son portadores, pero no la presentan la enfermedad. Y también se brinca generaciones. Ya cuando se juntan
dos pacientes que son portadores y tienen descendencia, el 25% de ellos tendrá la enfermedad. Pues en cuanto a las entidades histopatológicas de los tumores renales, podemos decir que los tres grandes grupos, el primer lugar pues es el carcinoma de células claras, de cerca del 70-80%. El segundo lugar, que es el papilar, con sus dos variantes el 1 y el 2, en 10-15%, y el tercer lugar, el cromófago, 3-5%. Existen otras variedades, como el angiomiolipoma, que propiamente no es un tumor de características malignas como tal. El carcinoma de médula renal, que la característica es que suele ser metastásico al momento de diagnóstico, presentarse en pacientes jóvenes con hemoglobinopatías de características falciformes y el carcinoma de los conductos colectores de Bellini. Pues básicamente el de células claras, yo creo que es como el que más conocemos. Es altamente vascularizado, más adelante les explicaré por qué. Y básicamente la revisión microscópica, las células van a tener abundante citoplasma, lo que le da esa característica de células claras. En general, el carcinoma de células renales claras tiene un peor pronóstico en comparación con el papilar tipo 1 o el cromófobo. Eso en lo que respecta a células claras. Posteriormente, el papilar, el cromófilo, también tiene características de que tiene mutaciones en el pronto-oncogen MET, que eso le generará, después hablaremos de eso, la predisposición a un síndrome específico. Suelen ser multicéntricos en el 40% y como les dije, tiene dos variantes. La tipo 1 es la más común y se asocia a un síndrome hereditario específico, y la tipo 2 suele ser la más agresiva. Esta inclusive puede compararse en agresividad al de células claras. La tercera variante es el cromófobo. Básicamente, pues lo primero que asociamos es al síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Los tumores al microscopio serán un citoplasma relativamente transparente con un patrón reticular fino y le da un aspecto de célula vegetal. Este tumor suele ser relativamente bueno en comparación de los dos previos. Pues hablo un poquito del angiomiolipoma, se asocia al síndrome de esclerosis tuberosa, propiamente es un amartoma renal de características benignas conformado por tejido adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos anormales, lo que le va a tender que presente cierto riesgo para presentar hemorragia espontánea o síndrome de Wunderlich. Por último, en esta parte de la plática, pues aquí les ejemplifico una nefrona que la presentaba en un artículo de la revista Nature, donde divide de dónde se originan los tumores. Si vienen del túbulo contorneado proximal, la estirpe va a ser un carcinoma de células claras. Hay otra que es también un carcinoma de células renales de tipo como carcinoma de células renales claras con una translocación en el cromosoma X, pero esta se asocia más a pacientes jóvenes. Y el papilar también viene del túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado distal nace el cromófobo y de los conductos colectores pues nace el de Bellini y el renal medular. Y aquí ya empiezo un poquito de ver cómo nosotros como urólogos podríamos pensar o que puede diferir un poco el tratamiento en los tumores con los pacientes con síndromes hereditarios que predispongan a la formación de tumores. Básicamente deberíamos, en base a las guías de la NCCN, de valorar qué paciente tiene un riesgo para presentar un síndrome hereditario. Lo anterior, pues, lo vamos a valorar con la historia clínica personal, a lo mejor evaluación del árbol genealógico o inclusive en el examen físico completo. Lo anterior, pues, tiene relativamente sesgos, porque si nosotros, por ejemplo, en los hospitales públicos, pues a veces en la consulta externa no tenemos todo el tiempo suficiente para hacer un interrogatorio completo en ocasiones, o ver, por ejemplo, los antecedentes familiares del paciente, o si tiene lesiones cutáneas, pero no conocemos la asociación, pues vamos a pensar que es un paciente con manchitas en la piel que nos llamaron la atención, pero nunca lo asociamos. Entonces, pues esto también, la verdad, yo pienso que tiene importancia que pues, los doctores o con especialidad en genética pues tienen mayor conocimiento de estos síndromes en comparación de nosotros, por eso sí sería adecuado valorar un envío a este servicio. Básicamente, estos son los criterios que comenta la NCCN para valorar que un paciente amerite un riesgo genético.
El que considero que es más importante con nosotros, que sería como el más fácil de relacionar, es cuando se nos presenta, que es el apartado 2, se nos presenta un paciente con carcinomas de células renales y suele tener alguno de estos criterios. Uno es el diagnóstico menor a los 46 años de edad, ya nos llamaría la atención que no está como en ese grupo etario de riesgo para presentar un carcinoma de células renales esporádico. O en su defecto, un paciente que tenga un tumor de características bilaterales o multifocales, que inclusive nos obligaría a cambiar un poco la terapia en el sentido de que tendríamos que pensar que por lo menos un riñón debería recibir la terapia a base de preservación de nefronas, obviamente dependiendo del estadio clínico, y o en su defecto, si tiene algún pariente cercano con que ya haya presentado un carcinoma de células renales. Este creo que es como el apartado 2, creo que es el más importante para nosotros. Posteriormente, el apartado 3 cobra relevancia porque son aquellos hallazgos que encontramos posteriormente de la nefrectomía o en el estudio histopatológico, como es la presencia de una histología de tipo papilar multifocal. También hay una variante que es el síndrome de leiomiomatosis con carcinoma de células renales hereditario, que suele ser agresivo y tiene mutaciones en fumarato hidratasa, pero eso sería más en el histopatológico. Histopatologías relacionadas al síndrome de Birt-Hogg-Dubé, como es el tumor cromófobo, el oncocitoma o el oncocítico híbrido, o presencia de angiomiolipomas, pero más adelante veremos que si nos apegamos a los criterios diagnósticos, la presencia de uno solo sí pudiera hacernos sospechar de esclerosis tuberosa, pero propiamente sería más de dos angiomolipomas. Y pues bueno, estos son un poquito de los criterios que comenta la NCCN. Estos criterios se analizaron en un consenso en Estados Unidos de 50 expertos, juntaron a urólogos, a oncólogos médicos y a genetistas. Ellos determinaron cuándo se les haría conveniente valorar una evaluación genética o a quiénes o cómo mandarlos. Y tomaron, por ejemplo, la edad como única indicación. Ellos sí recomiendan a partir de los 46 años de edad, como dice la NCCN, pero analizando el contexto, por ejemplo, un paciente que no tenga un factor de riesgo tan asociado como el tabaquismo. Platicando con genetistas, bueno, me llegaron a comentar que si tomamos solo la edad de 46 años, pero si es un paciente que desde los 18 años fuma 10 cigarros al día, pues, o por lo menos una cajetilla diaria, pues sí aumenta mucho el riesgo por ese uso de tabaquismo. Cuando ellos determinaron en qué momento mandar a un paciente a genética, bueno, idealmente nos tendría que llegar a un paciente con un tumor de menos de 3 centímetros, aunque ya hemos visto que suelen debutar ya con estadios clínicos avanzados. En ese momento ellos sí recomiendan que sí se valore por un servicio de genética para valorar si no amerita o si no tiene un diagnóstico de un síndrome de tumor renal hereditario que en su efecto podría modificar la terapéutica. Y por último, el antecedente de pacientes con tumores multifocales o bilaterales. Es básicamente lo que la NCCN nos comenta es eso, que nosotros tendríamos que enviarlo a genética. Los doctores de genética, en teoría, después de una anamnesis completa, valorarían si amerita una prueba que se llama panel multigénico, que básicamente analiza múltiples genes que propiamente ahorita ya les comentaré, solo hay uno, que es el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que un criterio mayor que es el diagnóstico es la presencia de la mutación, los demás suelen ser clínicos. Lo anterior tiene la desventaja de que podemos encontrar mutaciones que tenga el paciente, pero que no se asocia a nada y pues son variantes de significado incierto, no sabemos si afectarán o no al paciente. Pues estos son los primeros 5 y después hablaré un poquito de los 5 de la plática para no hacerla tan larga o tan pesada, hablaré solo de los 4 subrayados. Pues los más importantes son el de von Hippel-Lindau, el de Birt-Hogg-Dubé, esclerosis tuberosa y el síndrome de Lynch, que podría ser los más frecuentes. Existe el síndrome de Cowden. Básicamente son pacientes que presentarán riesgo aumentado de cáncer de mama, de tiroides y de células claras. Esos son los riesgos aumentados en ellos. Posteriormente, el papilar renal hereditario, la característica de este es que todos, les digo, generalmente tienen una herencia autosómica dominante.
Los pacientes heredarán tumores de carcinomas papilares renales tipo 1, ¿vale? Eso es importante porque a comparación del síndrome de leiomamatosis con carcinoma de células renales hereditarios, la variante histológica de este es un papilar tipo 2. Suelen presentar leiomiomas cutáneos y leiomiomas uterinos. Y al final lo comentaré, pero la NCCN en este punto, junto con el desuccinato deshidrogenasa, que es el que sigue, nos comenta que debemos de ofrecer una terapia agresiva. Eso quiere decir nefrectomía radical. En la gran mayoría de los otros pacientes, dígase von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa, recomienda nefrectomía prote protectora de nefronas o preservadora de nefronas, pero en estos dos, el de leiomyomatosis y el de succinato deshidrogenasa, debe ser nefrectomía radical. El síndrome de hiperparatiroidismo tumoral de la mandíbula es raro y básicamente son osificaciones o fibromas osificantes del maxilar asociado a aumento de tumor renal de riesgo, por así decirlo. Y la translocación posicional del cromosoma 3 suele encontrarse también en carcinomas celulares renales. Propiamente hablando de la enfermedad de von Hippel-Lindau, pues básicamente, les digo, como todo es autosómica dominante, una incidencia de 1 en 36,000 nacidos vivos y una prevalencia de 1 en 31,000 a 53,000 pacientes. Suele asociarse a diferentes neoplasias, pero estas van a ser de origen sistema nervioso central, genitourinario, oftálmico y páncreas. Y pues fueron descritas por Eugene von Hippel y Arvin Lindau. Básicamente, esta es un poquito de lo que nos explicaría molecularmente cómo se forma el tumor de carcinoma de células renales, el de células claras, porque recordar que este es el gen que se asocia, les digo, 50-60% van a presentar los esporádicos esta mutación y todavía si agregamos alguna alteración extra, sube un 15-20% más de este 50%, entonces es una mutación muy frecuente en las de células claras. En la imagen del, Bueno, de algo más que lo hayan operado. este, bueno, del de células claras, esta vía molecular ejemplifica un poquito cómo se alteran los genes. Básicamente es una mutación en el von Hippel-Lindau, que es como el contrarregulador del que dice ahí que es el HIF. El HIF es el factor inducido por epoxia 2 alfa, que ayuda a degradar moléculas que posteriormente, ese es el inhibidor de factor inducido por epoxia. Cuando se acumula esta molécula, porque no tiene el freno, que es la molécula de von Hippel-Lindau, va a haber aumento en la angiogénesis a expensas del factor de crecimiento endotelial vascular, que es el ya conocido para la formación de cáncer de células claras. Aumentado también va a estar la eritropoyetina, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante alfa. Entonces, esto explica por qué hay angiogénesis, aumento en la proliferación celular y en la migración celular en las células, el tumor de células claras. La manifestación clínica de este síndrome, pues básicamente importante, suelen tener hemangioblastomas capilares retinianos, hemangioblastomas cerebelosos y medulares, y carcinomas celulares renales, pero no es la única presentación del punto de vista urológico de este síndrome. También pueden presentar feocromocitoma o paraganglioma, dependiendo de donde se encuentre la afectación, quiste pancreático, quistes renales, y que son criterios también diagnósticos, el quiste de los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionales. Pues básicamente lo más frecuente es una afectación retiniana. Los pacientes con este síndrome tienen 50% de posibilidades de presentarlo, con una más o menos aparición a los 39 años de edad. Esos son los criterios mayores: los hemangiomas de retina, columna, cerebro, el carcinoma de células claras antes de los 40 años, feocromocitoma, paraganglioma y angiomas retinales. Y básicamente la causa más común de muerte en estos pacientes son propias del tumor renal, que es ya sea como tal fallecer a expensas del cáncer, en su defecto recibir una terapia y que caigan en enfermedad renal crónica. Esto, para el diagnóstico de estos pacientes, sí toman en cuenta, hay dos tipos de criterios, unos son los holandeses y otros son los daneses. Los dos toman en cuenta la carga genética previa, por así decirlo, los antecedentes heredofamiliares y la relación que tienen con la presencia de estos tumores, tomando como criterios
por así decirlo, o manifestaciones mayores, los hemangioblastomas retinianos y del sistema nervioso central, y como les dije, el carcinoma de células claras, el fibromuscitoma y el tumor neuroendocrino pancreático no funcional. Eso es para dar el diagnóstico. El tratamiento pues puede ser multidisciplinario, cada especialidad va a tratar su afección como tal. En lo que respecta a nosotros, la guía de la NCCN comenta que está de utilidad el belzutifan, que es un inhibidor del factor de inducido por epoxia 2 alfa. Eso para tratar de retrasar dentro de lo posible la cirugía. En las guías de la NCCN comentan que se recomienda la resección quirúrgica, obviamente dependiendo del tumor, pero a partir de los mayor a 3 centímetros ya tendríamos que actuar con una nefrectomía preservadora de nefronas. Obviamente si el contexto del paciente se lo permite. El siguiente síndrome es el síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Se caracteriza por fibrofoliculomas cutáneos, quistes pulmonares y tumores renales. Tiene una prevalencia de 1 en 200,000 habitantes y ahí fue descrito en el 77 por 3 médicos canadienses, Arthur Birt, Georgina Hogg y William Dubé, que ellos vieron que se correlacionaban cómo había pacientes que tenían quistes pulmonares, ya sea con o sin neumotórax, y después manifestaciones cutáneas y renales. Entonces los tres llegaron a la conclusión que era la misma entidad. Molecularmente, pues se caracteriza por una alteración en la foliculina, que en el cuadro es como que es una molécula que interactúa con diferentes sinasas junto con la de AMP. La MP sinasa puede alterar tanto la señalización del factor transformante beta, la autofagia, o que más adelante les comentaré. Después regula un poco la vía de la esclerosis tuberosa, que básicamente al final es el mTOR, que son dianas terapéuticas, es la diana mamaria de complejo de rapamicina, que en resumidas cuentas va a aumentar factores de transcripción y va a generar que los pacientes tengan predisposición a formar tumoraciones, por así decirlo. Eh, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, su manifestación clínica más frecuente son los fibrofoliculomas, que inclusive forman parte de los criterios diagnósticos. También los quistes pulmonares son frecuentes en el 80-100%. Se asocia, como ya les dije, el carcinoma de células renales de tipo cromófobo a los tumores de tipo oncocitoma o tumores oncocíticos. Y pues básicamente, al igual que von Hippel-Lindau, la amenaza en la calidad de vida, en la esperanza de vida de estos pacientes depende de los tumores renales. La media en el momento de diagnóstico del tumor renal es de los 50 años y tiene un riesgo de 20% de presentar esta tumoración. Para el diagnóstico, como les dije, este es el que se puede diagnosticar genéticamente. Si evidencia una alteración de línea germinal de la foliculina, ya es diagnóstico, es un criterio mayor. Pero, por ejemplo, si hay pacientes con la presencia de fibrofoliculomas o tricodiscomas, que son alteraciones cutáneas, más de 5, y una de ellas tiene confirmación histológica, ya es criterio diagnóstico. Un criterio menor, pues son el tumor renal, los quistes pulmonares o el antecedente de un familiar de primer grado con este diagnóstico. Pues básicamente el tratamiento va a ser igual o desde el punto de vista urológico similar al von Hippel-Lindau. Va a ser una vigilancia activa en masas renales de menos de 3 centímetros. Una vez que aumente 3 centímetros ya es tratamiento activo. Idealmente nefrectomía preservadora de nefronas, pero pues si no es técnicamente factible, pues nefrectomía radical. Y a partir de los 20 años, los pacientes deben recibir seguimiento con resonancias magnéticas. El complejo de esclerosis tuberosa es la otra entidad. Les digo, todos los síndromes aquí presentes son de características autosómica dominante y pues es considerado un síndrome neurocutáneo. La vía es como si bien el de Birt-Hogg-Dubé altera un poquito las moléculas que son la TCC1 y TCC2, que son que codifican a la martina y tuberina, básicamente va a resumirse que regulan un poco el mTOR, el receptor de rapamicina, que al final va a aumentar el crecimiento celular. Y les digo, esta molécula, el mTOR, es una diana terapéutica del everolimus o sirolimus, moléculas que también pueden ser aplicadas en esta enfermedad. Clínicamente tienen
tumores de características benignas y amartomatosas que afectan riñón, cerebro, pulmones, piel y corazón. Básicamente, al ser un neurocutáneo, la afectación cutánea es casi constante. La afectación cerebral condiciona un poco a las comorbilidades de los pacientes, presentando epilepsia hasta 85%. Tienen una tríada que es el adenoma sebáceo. Forma parte de la tríada la epilepsia, el retraso mental, por así decirlo, el adenoma sebáceo. Básicamente, la afectación pulmonar es la linfaangiomatosis, alteraciones pulmonares similares al Birt-Hooke-Dubé, pero con principal afectaciones cutáneas. Como les dije, la lesión renal más asociada es el angiomiolipoma, presente en 50-80%, y pues básicamente junto con las complicaciones neurológicas, las renales van a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad de este tipo de pacientes. Si bien el angiomiolipoma es un tumor renal de características benignas, tiene un riesgo aumentado de presentar tumores de células renales en un 1 a 4%. Les digo, estos son los criterios mayores que comenta eh, la NCCN, aunque si nosotros nos metemos un poquito más a fondo, pues desde el punto de vista urológico nos llamaría la atención el angiomiolipoma renal, aunque les digo, aquí comentan dos rasgos principales como diagnóstico o un rasgo principal y dos menores, pero en este tipo de consenso, ellos ejemplifican que si hay una mutación en TCC1 o TCC2 ya pudiera catalogarse como esclerosis tuberosa, pero nosotros deberíamos de llamar la atención si son más de 2 angiomiolipomas. La SSN dice solo uno, pero este consenso en 2012, que bueno, en teoría es el que usan los doctores de genética, refieren más de 2. El tratamiento pues va a ser multidisciplinario. Idealmente sería controlar el trastorno epiléptico. Los angiomiolipomas renales, es importante saber, tiene un riesgo aumentado, más de 4 centímetros es un riesgo aumentado para presentar hemorragia espontánea, pero también comenta, por ejemplo, si es una paciente mujer en edad reproductiva, que suele ser la presentación en este tipo de síndromes, el hecho de los estrógenos favorece el crecimiento, es angioproliferativo, por así decirlo. Pueden usarse el everolimus, que va a tratar de disminuir el tamaño de los tumores de 30 a 50%. La angioembolización la comenta la NCCN en episodios de hemorragia aguda, aunque pues también sería valorar también una exploración quirúrgica. Y de igual forma, ellos comentan que la nefrectomía parcial es el tratamiento ideal en este tipo de pacientes. El último síndrome es el síndrome de cáncer colorectal sin poliposis, el síndrome de Lynch. Como tal, este es de los 4 que hablaré, este es el último. Y como tal, si uno revisa la literatura, no te explica mucho de tumores renales. De hecho, son poquitos, no tienen tanto riesgo, pero tiene una característica que los tumores que se originan de este síndrome, desde el punto de vista urológico, son básicamente del tracto urinario superior. Serían, a diferencia de origen parenquimatoso, estos vienen del sistema medular, esto es importante. Pueden presentar afectación vesical y tiene un riesgo aumentado de cáncer de próstata, el síndrome de Lynch. Básicamente es igual autosómica dominante, predispone a sus pacientes a padecer cáncer colorectal y otras neoplasias extracolónicas. En orden, es el de endometrio, ovario, intestino delgado y posteriormente el tracto urinario, como en un 12%. El riesgo en estos pacientes es menor, pero pues sí se asocia. Representa el 1 a 3% del cáncer colorectal y fue descrito en el 77 por Henry Lynch. La historia está curiosa porque él descubrió un paciente que creía que iba a morir de cáncer colorectal porque sus familiares, todos sus parientes habían fallecido por cáncer colorectal a edades muy jóvenes. Entonces él se emborrachó, por así decirlo, y él lo analizó y descubrió que sí tenía cierta carga genética para predisponerlo a cáncer. Básicamente, molecularmente, este síndrome se asocia a alteraciones en la reparación de errores de la replicación del DNA. Como todos sabemos,
cuando se replica una célula existe riesgo de que haya alteración de la síntesis de DNA y hay moléculas que reparan estos errores. Estos pacientes tienen alteración en estos reparadores, por así decirlo. Entonces tienen un riesgo aumentado de presentar este tipo de neoplasias. Pues básicamente las características clínicas son la predisposición a la formación de cáncer. Ellos clínicamente no tienen una alteración como tal o un fenotipo específico, pero suelen presentar cáncer de colon en edades frecuentes, predisposición al cáncer de endometrio, ovario. Les digo, y el urinario, lo único o lo interesante desde nuestro punto de vista es que son del tracto urinario superior generalmente. Estos son los criterios diagnósticos. Se ampliaron porque antes era más difícil hacer el diagnóstico, son los de Ámsterdam. Básicamente se enfocan más en el antecedente del cáncer colorectal. Esos dicen que deben de haber 3 o más familiares con un cáncer asociado al síndrome de Lynch, al menos en 2 generaciones afectadas. Uno de ellos debe de tener un cáncer antes de los 50 años y debe excluirse la poliposis adenomatosa familiar. Los pacientes tienen que tener los 4 criterios. Si los cumplan, tendrían que valorarse por genética para ver la reparación de los mismatch, por así decirlo. Pues básicamente el tratamiento desde nuestro punto sería valorar cómo está afectado, si es más del tracto urinario superior, si el paciente, dependiendo, es candidato a nefroureterectomía con rodete vesical o si es un tumor vesical, realizarle una RTV con corte profundo. Ellos se recomienda una colonoscopia a partir de los 20 a 25 años de edad, un ultrasonido transvaginal y citología de cervix a partir de los 35 años. Con nosotros, a partir de los 30 a 35 es ego y citología urinaria para descartar pues, resultados atípicos que nos orientarían a un tumor del tracto urinario superior, aunque pues un estudio de imagen no estaría mal. Y con ellos, eso ya es dudoso, eso ya sería más de oncocirugía, se valora la colectomía subtotal con anastomosis ileorectal, o inclusive ellos se realizan cirugías profilácticas desde el punto de vista colónico o endometrial. Pero nosotros digo, es muy poquito el riesgo. Cuando se presenta tendría que acatarse en base a la tumoración presente. Ya casi para concluir, este es un resumen de la NCCN donde viene pues las características histológicas de estos síndromes. Les digo, principal atención los que necesitan la cirugía radical, si es posible. Idealmente todos tendrían que ser preservadores de nefronas, pero las que sí es como mandatoriamente sería la leiomiomatosis hereditaria, ese es uno, y la alteración del gen de la succinato deshidrogenasa. Esos dos sí serían efectomía radical. Y bueno, aquí vienen tratamientos específicos. Les digo, Birt-Hoek-Dubé, que es el segundo síndrome analizado, igual dice cirugía preservadora de nefronas, idealmente es tumores cuando crecen más de 3 centímetros, ahí se tendría que ofrecer desde nuestra parte. La terapia agresiva es para la leiomyomatosis hereditaria con carcinoma de células renales y la mutación de la succinato deshidrogenasa. La esclerosis tuberosa a veces puede vigilarse o manejarse con los inhibidores de mTOR y en su Tú para efecto acá, miren, llegará ya, aquí al centro. ya sea considerarse angioembolización, en su efecto también tratamiento quirúrgico. Y el Bolgin-Pelindol, le digo, es la regla de los 3 centímetros, como en la mayoría de los restos de tumores. Por último, estos son moléculas que recomienda la NCCN. El belzutifan, que era el inhibidor del factor inducido por hipoxia, es para von Hippel-Lindau, que puede reducir el tamaño del tumor del 30 al 50%, igual el everolimus para el síndrome de esclerosis tuberosa, y para los pacientes, que es de las variantes más agresivas, que es la leiomyomatosis hereditaria con carcinoma de células renales, pues es el erlotinib con bevacizumab, obviamente si lo tenemos disponible. Por último, en las conclusiones de mi parte, pues los pacientes jóvenes tienen más probabilidades de tener tumores sintomáticos al momento de la presentación, recordando que la edad de presentación no debe tomarse como única indicación para valorar envío por asesimiento genético. Sin embargo, estos pacientes suelen presentar mejor pronóstico en lo que respecta a sobrevida a cáncer específica y características patológicas favorables. Considerar cirugía preservadora de nefronas, sobre todo en pacientes jóvenes con algún síndrome hereditario asociado.
Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Miguel Ángel, y felicidades por la presentación. La verdad es que estuvo muy padre, muy completa. No sé si tengas oportunidad de prender tu cámara para conocerte los que no te conocemos. A ver, Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta específica para Miguel Ángel, algún comentario, el resto de los hospitales que mandaron caso clínico, alguna coincidencia, algún comentario. Sí, bueno, pues extendiendo la felicitación del doctor, pues Miguel Ángel, la verdad es que muy buena presentación, lo hiciste bastante bien, se ve que te tomaste el tiempo de investigar y de hacer tu presentación muy completa. La verdad es que eh, me congratula mucho ver que esta primera sesión tuvo una presentación tan buena, la verdad es que muchas felicidades, Miguel. gracias, doctor. Sí, igualmente me uno a la felicitación. Qué bueno que la preparaste tan completa porque sí, pues ahora sí que marca los lineamientos, ¿no? Marca los lineamientos y al final, bueno, es un repaso y como comentaron hace rato, es aprender todos. Definitivamente no es algo que veamos frecuentemente y ahorita pues nos queremos apegar generalmente, cada vez vemos gente más joven con cáncer renal. Yo hace poco vi a una muchacha de 29 años que le hice una parcial, pero sí, ya todos estamos, creo, viendo pacientes abajo de los 45 años con cáncer renal, entonces se está moviendo la tendencia. Considero que hablaste de las guías, de las indicaciones para hacer los estudios genéticos. Pero sí, hay que, digamos, conformar todo un cuadro para ver si realmente los amerita o no. Y la otra cosa es de que cuando el paciente los amerita, eh, como médicos no debemos de escatimar. Generalmente cuando salimos de la residencia queremos ahorrarle al paciente o nosotros presuponemos que el paciente quiere ahorrar. Siempre debemos de ofrecer al paciente lo que necesita y decirle obviamente las prioridades o qué tan necesario es el uno u otro examen, ¿no? Entonces, para que ellos tomen una decisión. Pero la recomendación, digamos, desde el punto de vista de experiencia, es no limiten o no se limiten o no presupongan lo que el paciente quiere, porque al ratito cuando llegan con otra persona y la otra persona le dice, no, es que esta no te debió haber propuesto, te debió haber hecho, te debió en el debió, entonces ustedes salen bailados, ¿no? Entonces sí, siempre deben de hacer las cosas de acuerdo a las guías para que tengan una defensa, una defensa ante cualquier duda del paciente, ¿no? Ustedes ya les pueden mostrar y es lo que necesitan. En fin, pero bueno, muchas felicidades. Miguel Ángel, si no hay preguntas en el auditorio, yo quiero hacerte un par de preguntas. Primero, acerca de la presentación clínica, de la casuística que revisaste, las guías, los consensos. La mayoría de los pacientes fueron tumores renales en un hallazgo de imagen o hubo una presentación clínica característica, si fue dolor, si fue hematuria. Generalmente son pacientes que son pacientes que ya se conoce el diagnóstico desde que eran pequeños y se realizan estudios tomográficos como de seguimiento y ahí se encuentra el hallazgo. General, por ejemplo, el de angiomiolipoma, a menos que tenga, por ejemplo, las características cutáneas y no se sospeche, pueden debutar, como le digo, con síndrome de Wanderley, pero casi siempre los pacientes se trata de diagnosticar pues en una masa renal pequeña, por así decirlo. Ok, cambiando un poquito de tema, en el abordaje clínico de estos pacientes, cuando tú tienes la sospecha, estás en el consultorio, hay algunas preguntas sugeridas para ver si catalogamos a este paciente como que tenga una posibilidad de tener un síndrome hereditario, alguna enfermedad hereditaria. ¿Cuáles serían las preguntas claves en el consultorio de urología ante la sospecha de este tipo de enfermedades? Pues Aparte de las cuestiones urológicas que siempre interrogamos, ¿no? Pues yo para esta presentación hablé un poquito con el servicio de genética. Bueno, con la doctora que platiqué me había comentado que el tabaquismo es importante cuestionarlo
porque a veces ella me decía que no es lo mismo un paciente a lo mejor 45 años de edad y que ha fumado desde los 18 años 20 cigarrillos al día, o aumenta el riesgo por el uso del tabaquismo. Pero punto de corte, si es la edad, 45 años, menos de 46 años, que, no, que tenga un patrón de herencia o que pacientes con antecedentes de cáncer previamente de primero o segundo grado. Y también, bueno, ella me decía que a veces, o sea, que por ejemplo, a veces nos ha pasado que es como, no sé, vemos al paciente, sale del consultorio y es como, tenía como unos granitos raros en la cara o está medio raro el paciente. O sea, también clínicamente, desde a lo mejor desde la inspección, darnos cuenta que hay puntos sutiles, para o que forman parte de criterios para los tumores renales o síndromes hereditarios, por así decirlo. Unas guías que usan ellos, les llaman pedigrís clínicos o diagramas familiares médicos, y se aconseja hacer preguntas, pues obviamente de todo el árbol genealógico, ¿no? Desde el origen étnico. Ahorita cada vez es más frecuente que encontremos gente de diferentes lugares viviendo en nuestra ciudad, del medio rural a la ciudad, o bien de otros países, de otras etnias que están mezclándose con nuestra etnia. Entonces el origen étnico. Si existe, por ejemplo, matrimonio entre familiares, que también culturalmente hay algunas culturas donde es frecuente esto, donde es bien visto, donde es aceptado, prácticamente en todo el mundo sucede esto. Si hay diagnósticos conocidos y frecuentes en la familia, es bien frecuente que el paciente nos diga, ¿sabes qué? Es que todos por parte de mi mamá tienen cáncer, o todos han tenido infarto, o todos se han muerto antes de los 60 por infarto, por ejemplo. Entonces, todos esos antecedentes nos pueden ir orientando a que efectivamente pueda haber uno o varios síndromes hereditarios en esa familia. También se puede interrogar sobre antecedentes ginecológicos, por ejemplo, la dificultad para concebir, la dificultad para embarazarse, si hay historial de abortos tempranos entre las mujeres de la familia, si hay hijos con malformaciones en algún miembro de la familia, algún miembro cercano, si definitivamente ya hay diagnósticos genéticos como los que nos comentabas de epilepsia, de hemofilia, de fibrosis quística, y todo eso se va integrando en este árbol familiar o en este pedigrí clínico, y al final, cuando lo refieres con el genetista, pues ya llevas mucha más información para que él nos complemente qué tipo de tratamiento necesite. Porque como bien lo dijiste, en algún momento el urólogo puede pensar que ya es tiempo de hacer la nefrectomía parcial, pero como bien lo dijiste, una recomendación del genetista puede ser hacer el diagnóstico genético completo antes de ofrecerle tratamiento por las variaciones que puede requerir el tratamiento después. ¿De acuerdo? ¿Algo más, doctor Presteguín? ¿Alguien más del auditorio? Sí, me gustaría que nos compartieran su experiencia los residentes. Nuestro país es muy amplio, tenemos una gran población y obviamente nos encontramos con este tipo de casos o casos más extraños. Y me gustaría que nos compartieran qué experiencias han tenido. Algún valiente sin miedo, aquí no se juzga a nadie, aquí todos somos amigos, estamos para aprender. Sí, doctor. Bueno, yo soy el doctor Eduardo Pérez, soy residente de tercer año del Hospital de Especialidades del Centro Médico de la Raza. Pues básicamente en nuestro servicio hemos tenido algunos casos de síndromes hereditarios en los pacientes, sobre todo tumores renales bilaterales, que es en la edad de presentación joven, que es en lo que más, como decía ya en la presentación el doctor Ruelas, es como el dato pivote que más notamos, el tumor de presentación multifocal o bilateral en paciente joven. Y por ahí teníamos un caso clínico bastante interesante de una paciente que presentó el tumor bilateral. Y bueno, es en lo que más nos hemos enfocado, la presentación joven, el tumor bilateral, y ya en ese aspecto, pues sí hacemos una referencia genética. Como bien decía Ruelas, a lo mejor no todos los pacientes con presentación joven los mandamos a genética, pero si notamos algo extraño, pues sí, aunque a veces nos dicen el paciente no corresponde o no tiene un criterio específico para síndromes hereditarios, pero bueno, ya no queda en nuestras limitaciones, pues tenemos el servicio y hacemos uso de ello. Nada más. ¿Ok?
Muy bien. Este, nos dará tiempo de ver el primer caso clínico. Yo creo que sí, ¿no? No Ok, debe de ser mucho muy bien, tiempo. Pues, ¿quién lo muy pone? bien. El primer caso clínico es del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. ¿Quién lo va a presentar? Ese justamente Está pre- me corresponde a mí, doc. Lo voy ¿Quieren a presentar. quieren que deje de compartir la pantalla, doctores? ¿O para que Sí, yo? ahora de favor, ahora nos va a compartir la pantalla. ¿Quién va a presentar el caso? Sí, yo, el doctor Pérez, no sé si me puedan dar autorización para compartir. Vamos, No sé si ya se esté viendo ahí la pantalla. ya. Ok. Bueno, pues básicamente es un caso de tumor renal bilateral asociado a un síndrome de Bitt-Hopkins, paciente que tuvimos la fortuna de estudiar ahí en el hospital. Básicamente es una mujer de 59 años de edad, eh, antecedentes heredofamiliares sin importancias para el caso. La verdad se le interrogó sobre pacientes o familiares de primer grado que tuvieran relación con padecimientos oncológicos. Nada de esto lo tenía presente. Únicamente en crónico degenerativos, hipertensión arterial de 8 años de evolución. Estaba en tratamiento con enalapril. Tomaba una tableta vial cada 12 horas. En los ginecobstétricos únicamente 2 cesáreas. Y quirúrgicos hasta ese momento únicamente las 2 cesáreas. Padecimiento actual de la paciente comenzó en marzo del 2021. Ella inició con hematuria macroscópica no formadora de coágulos y dolor abdominal no específico. Lo refería que se irradiaba hacia el dorso y fosa renal izquierda. Ella acudió a valoración por médico de su trabajo, quien le solicitó un ultrasonido abdominal que documentó el tumor renal bilateral. Posteriormente ya acudió a valoración a un centro especializado, se le solicitó una tomografía que corroboró el hallazgo del tumor renal bilateral y como ya lo comentaba el doctor Ruelas en su presentación, durante la evaluación clínica de nuestra unidad, pues notamos ciertas manifestaciones dermatológicas que nos llamaron la atención. Esta es la tomografía de la paciente. La voy a ir pasando un poquito lento, si es que se puede. Permítame, se trabó un poquito. Básicamente en la tomografía pudimos notar el tumor renal izquierdo, un tumor renal izquierdo de gran volumen. Eh, Se me trabó. Permítanme un poquito. Mm, Ya se ve otra vez, ¿verdad? Ok. Se está trabando el video de la tomografía. No te preocupes, mientras continúa en lo Ok, que... pudimos notar la presencia de un tumor renal izquierdo de gran volumen. Permítame, doc, para continuar con la presentación. Ya se ve la pantalla atrás, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, básicamente el hallazgo de la tomografía fue un tumor renal izquierdo de gran volumen, abarcaba prácticamente la totalidad de la unidad renal. Y el tumor renal derecho era un tumor que estaba en su mayoría exofítico, sin embargo, era de más de 4 centímetros y estaba, como le comentaba, prácticamente en el polo superior
y era susceptible de realizar una nefrectomía parcial, o fue lo que realmente se le propuso a esta paciente, realizar una nefrectomía radical izquierda, en la cual como hallazgos tuvimos un tumor renal izquierdo con dimensiones de 20 por 15 por 13, dos arterias, una vena, un uréter y múltiples vasos de neoformación. Para la nefrectomía parcial derecha, era un tumor renal derecho de 7 por 5 centímetros, confinado al polo superior. En su mayoría, como les comentaba, era exofítico. Aquí la cuestión, se hizo una nefrectomía parcial abierta. La verdad es que en la nefrometría, en el renal score, era de 8 puntos. No quisimos arriesgar la seguridad del paciente a realizar una nefrectomía parcial laparoscópica por mínima invasión y sobre todo priorizando el hecho de que pudiéramos tener un buen control vascular y poder realizar una nefrectomía, una extirpación del tumor, logrando sobre todo los bordes negativos. En el reporte de patología para el tumor renal izquierdo, tuvimos un carcinoma renal, variedad cromófogo, en cuestión a grado histológico fue un G3 y focal 4. Y bueno, ya desde aquí, desde el punto de vista del síndrome hereditarios, tuvimos una variedad cromófoga con la paciente, prácticamente la presentación fue bilateral y con el antecedente de las manifestaciones dermatológicas, pues ahí ya tuvimos la sospecha de que probablemente se tratara de un síndrome hereditario. Para la nefrectomía parcial del riñón derecho, tuvimos igual nuevamente una variedad cromófoba y en esta ocasión fue un tumor con estripe histológica mixta. Nos reportaron cromófobo más células claras. Esta fue la imagen de la histopatología del riñón izquierdo y la del riñón derecho. En cuanto a su seguimiento dentro de la unidad, inmediatamente posterior a la cirugía, el 17 de julio, tuvimos una creatinina que fue lo que más nos interesaba con la paciente, la preservación de la función renal. Inicialmente comenzó con una creatina de 2,04, posteriormente en noviembre de ese mismo año documentamos que la creatina había descendido, estaba recuperando función renal, creatina de 1,6. Posteriormente, para 2022 continuó con 1,6, nuevamente 1,2, comenzó con un adecuado descenso. Obviamente todo esto fue con apoyo del servicio también de nefrología, que comenzó con recomendaciones, modificaciones en la dieta. Y actualmente, la última consulta que tuvo con nosotros fue el 23 de abril de 2025, en la cual reportaron una creatinina en suero de 1,44. En el estudio genético, posterior a las nefrectomías, los mandamos a valoración por el servicio de genética en el Hospital General de la Raza. Le comentaban a la paciente justamente lo que comentaba el doctor Porras, en la unidad en ese momento no se contaba con estudios genéticos, entonces se le recomendó a la paciente que efectivamente buscara un laboratorio por fuera que nos pudiera apoyar con el diagnóstico. Se detectó la mutación en una mutación en el gen de la foliculina y pues se le dio el diagnóstico de síndrome de Birt-Hopf-Dubé. Nuevamente en el tamizaje para otras patologías, esto es algo que me llamó mucho la atención en la paciente. Durante nuestras consultas de valoración, se le solicitaron estudios de mastografía y Papa Nicolau. Desafortunadamente en el 2023, para la mastografía que se realizó de tamizaje, se documentó un nódulo especulado y denso en las interlineas de la mama izquierda. Se le mandó a ginecología, se le realizó biopsia y se reportó un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico y con márgenes negativos. Como tratamiento de la paciente, en ese mismo año, en noviembre de 2023, se le realizó una disección axilar radical izquierda, donde se obtuvieron 17 ganglios, los cuales afortunadamente fueron negativos para malignidad. Y bueno, en la biopsia que se le realizó en septiembre de 2023, se me olvidó comentar, fue una biopsia excisional, entonces se pudo extirpar la, la totalidad de la lesión, reportándose bordes negativos. Y bueno, con ella teníamos o bueno, ginecología y oncología quirúrgica tenían la incertidumbre de que, bueno, ellos proponían quimioterapia para el cáncer de mama. Sin embargo, al ser una monorreno quirúrgica y prácticamente, pues a la paciente se le realizó prácticamente una polectomía del riñón derecho, pues no fue candidata para la quimioterapia. Únicamente recibió radioterapia en dosis de 40 grays y 15 fracciones. Y actualmente en nuestra vigilancia tenemos una tomografía de diciembre de 2024, a ver si estas sí se pueden reproducir, en donde pues básicamente tenemos los cambios posquirúrgicos
de la glándula, de la unidad renal derecha y no hemos documentado recidiva de los tumores renales o en alguna otra zona. Y pues básicamente la función renal, bueno, con ella se logró la preservación de la función renal, fue exitosa la nefrectomía parcial, preservadora de nefronas y pues la paciente está bastante contenta con los resultados. Entonces, pues básicamente es el caso clínico que presentamos por parte de nuestro hospital, un caso que fue bastante interesante y bueno, tuvimos buenos resultados, la paciente continúa con adecuada funcionalidad. Muy Todo. bien, doctor Pérez. Pues un caso muy interesante, un caso de éxito. Qué bueno. Eh, ¿Qué tan común es que vean este tipo de casos en tu hospital? Pues no es demasiado común, sin embargo, sí hemos identificado pues tumores que son multifocales en pacientes jóvenes. Los referimos, como ya les comentaba, a genética. No todos llegan a tener el criterio para un síndrome genético, ya lo comentábamos. Si no llegan pacientes de 50, 60 años con el antecedente de tabaquismo intenso desde edades tempranas, pero sí, sí llega frecuentemente. Por ahí tuvimos también un paciente con von Hippel-Lindau, que, bueno, él tuvo un desenlace más sombrío, pero la verdad es que tener el alta sospecha durante la consulta es lo que nos ha hecho, pues, los datos pivotes de enviar a genética. Igual durante las hospitalizaciones, en las entregas de guardia, cuando se comenta el caso, pues sí, paciente joven, multifocalidad, o tiene hay algo extraño que no nos parece, pues al egreso se manda a genética a estudiar, doc. Muy bien. Pues sí, el chiste de hacer este tipo de sesiones es para conocimiento. Los ojos no van a ver lo que la mente no sepa. Entonces, muy bien, muy buen caso, muy interesante. Muy bien, muchas gracias, doctor Pérez. Pero, ¿Alguno de los presentes aquí ha tenido un caso similar en su hospital? ¿O ha visto algún caso también de Bill-Hock-Dubé en un paciente joven que lo hayan tratado? ¿No? Muy tímidos todos. Ok. Y hay un segundo caso que nos enviaron del Centro Médico Nacional Occidente. ¿Está quien lo va a presentar? ¿El nombre de quién está, Israel? El Centro Médico Nacional Occidente. Pero no está la persona el residente que lo va a presentar en el. A ver, déjame ver. En el chat está como L nada más, como nombre. Lo enviaron el día martes. Ok, pues yo creo que no está, sino ya se hubiera manifestado. No sé si hay alguien más de Centro Médico de Occidente que conozca el caso, aunque no haya sido quien lo envió, probablemente sea coautor. ¿Sí? ¿Hay alguien presente aquí del hospital, del Centro Médico Nacional de Occidente? ¿Algún residente? Sí, hola, buenos días. Es que mi compañera la sacó del Zoom, mi compañera que iba a presentar el caso. Sí conozco el caso, déjeme ver nada más si tengo acceso a la presentación para poderla transmitir. Pero, a ver, ¿se salió ella o la sacó? No, la sacó el sistema, es que la sacó el sistema por su internet. Sí estaba presente, pero la sacó por problemas de Ok, internet. ok. Déjeme ver si puede volver a reconectarse, si no vemos ahorita. Ok. Bueno, en lo que se conectan, ¿algún caso extraño que hayan tratado en alguno de sus hospitales? ¿Algo que nos quieran compartir sin pena?
Nadie. Aplicamos la del maestro señalando a alguien de la lista. A mí, doctor, me tocó ¿Sí? ver, me acuerdo cuando era como R2, Ah, un paciente como de 20 años que tenía un tumor renal. Era metastásico al diagnóstico, de hecho el diagnóstico fue por biopsia de una metástasis en parrilla costal derecha, me acuerdo. ujú. Y lo que nos llamaba la atención es que tenía 20 años, debutó con metástasis en parrilla costal, era un tumor por lo menos T4, con también metástasis hepáticas, que inclusive si uno lo ve, pues por edad pensarías que es un tumor testicular. Y el paciente sí me acuerdo, sí, pues de R2 uno no tiene mucho tiempo para estudiar, ¿verdad? Pero me acuerdo que era un papilar tipo 2 en el reporte de histopatología salió un papilar tipo 2 y fue lo que a mí me llamó más la atención, o sea que yo lo que tengo del papilar tipo 2 es esa imagen, o sea que fue un chavo muy joven, 20 años, falleció, la verdad, solo cumplía criterios para recibir terapia sistémica y falleció así como a los 4 meses del diagnóstico y él era de Chiapas, me acuerdo mucho. Eso es lo que yo he visto así de que pudiera ser hereditario. A lo mejor ya ahorita en retrospectiva digo, pudo haber sido una mutación de succinato deshidrogenasa, no sé, Ujú. pero sí fue muy agresivo, o sea, falleció, me acuerdo. Ok, ok, eso es lo importante, compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias, Miguel. Gracias. A ver, alguien de la lista, vamos a ver. Gabriela Vinuesa. ¿De qué hospital eres, Gabriela? ¿Está Gabriela Vinuesa? No. A ver. Arturo Martínez, ¿está? Hola, doctor, buenos días. Hola, Arturo. ¿De qué hospital eres? Cuéntanos. De la raza, doctor, de especialidades de la raza. Muy bien, Arturo. Del mismo hospital que... ¿Algún caso diferente que hayas visto? Pues no me realmente la verdad es mi experiencia en relación a casos complejos o particularmente con pacientes jóvenes. La verdad no le he tenido, he visto desafortunadamente para este tipo de presentaciones, he visto casos bastante comunes. Los tumores renales que siempre, bueno, siempre vemos en el servicio, pero no me ha tocado ver ningún paciente joven de menos de 50 años, tal vez a nadie. Y pues básicamente no, doc, no me ha tocado. Ok. ¿Qué eres? R3. Ok. Bueno, pues ya verás más. Ya está Hola, presente. hola, hola, buenos días. ¿Me Hola. escuchan por ahí? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor González, R3 también del Hospital General de la Raza, compañero Sí. del doctor Miguel Ruelas. Pues nada más para compartir igual un caso interesante que me tocó ver y de igual manera durante el R2, rotando ahí en el Hospital de Oncología del siglo XXI. Era un paciente de 59 años que estaba siendo tratado en oncología por un adenocarcinoma sinal de próstata. Si mal no recuerdo, era un 7, 3 más 4. Un T4, cursó con tratamiento radical por radioterapia y durante el abordaje tomográfico se documenta en esa ocasión un tumor renal bilateral. El paciente ya había recibido la radioterapia y estaba bloqueado. Se documenta ese tumor renal bilateral y se decide en esa ocasión realizar biopsias del riñón bilateral, eran masas renales pequeñas, y se documentó eh, del lado derecho un oncocitoma y del lado izquierdo un cromóforo. Ujú. En ese caso fue pues, un triple primario. Me llamó mucho la atención cuando era R2 pues, por
rareza, ¿no? Estos casos. Se documentó posteriormente por genética que sí era un Hop-Dube asociado a una carcinoma sinal de próstata. Entonces, Ok, interesante y en triple primario, ¿no? muy bien. ¿Ya está presente quien va a presentar el caso? ¿Ya se puede conectar? Hola, sí, voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Gracias. Ok. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, se ve. A ti Ah, no te súper vemos, bien. pero sí se ve. Ok, súper. Muy bien, buenos días. Yo voy a presentar un caso de mi sede, que es Centro Médico Nacional de Occidente. El caso clínico corresponde a una femenino de 35 años, originaria y residente de Guadalajara, Jalisco, ocupación empleada de hogar, estado civil soltera. De los antecedentes heredofamiliares, carga genética para diabetes por parte de abuelos paternos y maternos y madre con enfermedad de von Hippel-Lindau, confirmada con prueba genética. La madre fue diagnosticada años de Se edad está, y se está cortando asignada a los años de los pacientes refugio desde los... ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿puedo listo, continuar? ya te escuchamos bien. Ah, súper, gracias. Tabaquismo positivo desde los 15 años hasta los 30 años de forma pasiva, etilismo positivo desde los 18 años de tipo social, neatoxicomanías, hemotipo B positivo, tatuajes y perforaciones negadas. De los personales patológicos, la paciente se conoce con diabetes tipo 2 desde hace un año en tratamiento con linagliptina, metformina y dapaglifosina. Hipotiroidismo desde hace 18 meses en tratamiento con levotiroxina. Síndrome de von Hippel-Lindau desde hace 4 años, como tal, sin estudio molecular, pero en seguimiento por genética. También se conoce con hemangioblastoma en C7 desde hace 4 años sin tratamiento, siendo dada de alta por el servicio de neurocirugía por negación de la paciente a intervención quirúrgica. Y también se conoce con quiste en páncreas desde hace 4 años sin tratamiento, únicamente en seguimiento con cirugía general en clínica de páncreas, hasta el momento sin ameritar tratamiento quirúrgico. De los personales patológicos, seguimiento por tumor renal bilateral desde 2001 y de los quirúrgicos, resección de quiste ovárico laparoscópico a los 14 años de edad. Del padecimiento actual de esta paciente refiere en 2021 inicia con cuadro en fosa renalación, donde se realizan estudios de imagen evidenciando un tumor renal bilateral. Se ofrece intervención quirúrgica por parte del servicio de urología, pero la paciente no acepta. Hasta 2025 acepta la intervención por persistencia de la sintomatología. Durante el seguimiento es valorada por el servicio de genética, quienes comentan que aún no hay estudio confirmatorio para la paciente para la enfermedad de von Hippel-Lindau, pero por ser un problema autosómico dominante tiene un 50% de riesgo de haber heredado la mutación de su madre, además de la presencia de quistes en órganos abdominopélvicos como el páncreas, además de tumoración renal. Apoyan que hay muy alta probabilidad de que la paciente presente enfermedad de von Hippel-Lindau y no contamos con el recurso en esta unidad. Estas son unas imágenes de la tomografía. En esta imagen, en el corte axial, se puede ver la tumoración del lado derecho y en esta se observa que también hay una tumoración del lado izquierdo. Inicialmente, en 2021, cuando se diagnosticó, las tumoraciones tenían un tamaño un poco menor. En 2025, que es esta última tomografía, las tumoraciones aumentaron de tamaño. Como pueden ver, en este corte coronal, la tumoración del lado derecho es mucho más grande que las tumoraciones del lado izquierdo. Por lo cual, por la persistencia de la sintomatología, se realiza una nefrectomía radical derecha el 21 de marzo de 2025. Los hallazgos fueron un tumor renal derecho, iliares y una rama de la ilíaca interna. El reporte histopatológico reportó carcinoma de células claras unifocal en polo superior de 18 por 14 por 8 centímetros, grupo histológico
G3, extensión limitada al riñón sin diferenciación rhabdoide o sarcomatoide, necrosis del tumor en el 50%, márgenes negativos para carcinoma invasivo y lo dejaron como un PT2B, N0, M0. Y listo. Ok, muy bien. Gracias por compartirnos tu caso. ¿Alguien ha tenido algún caso parecido a este que nos comentó la doctora? ¿O alguien tiene algún protocolo en específico en su hospital para sospechar de casos relacionados con enfermedades hereditarias cuando ven un tumor renal? ¿Cómo es la dinámica en sus hospitales? Muchos ya se salieron por miedo a las preguntas. Son preguntas buena onda para conocernos, para saber qué es lo que hacen en otros hospitales. ¿Alguien tiene algún comentario que nos quiera compartir? ¿Alguno de los 5 Abimael Guarneros que está aquí presente? ¿Ya está presente Gabriela Vinuesa? Sí, buenos días. Hola, ¿de qué hospital eres? Del Hospital Juárez de México. A ver, cuéntanos, ¿has tenido algún caso parecido a estos que nos dijeron tus compañeros? Mm, de casos hereditarios como tales, no. Bueno, es mi primer año, entonces no he visto tanto acerca de mis casos hereditarios. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Bueno. Doctor Juan, algo que Pues quiero decir. agradecer a todos que nos acompañaron en esta primera sesión de residentes para residentes. La verdad es que estuvo muy padre la presentación de todos. El responsable de la presentación, el doctor Miguel Ángel Ruelas, la verdad es que una presentación muy completa, muy actualizada. Yo creo que todos aprendimos algo y definitivamente que todos nos podemos llevar algo a nuestra práctica diaria. Vamos a ponernos en contacto con la siguiente presentación que va a ser en este mes, en el siguiente mes de junio. Está a cargo del Hospital General de León, Guanajuato. Va a hacer falta que ellos nos confirmen el tema y el residente que va a hacer la presentación para que estén al pendiente de las redes sociales del colegio. Lo vamos a subir al chat, lo vamos a subir a las redes sociales. Inviten a sus compañeros, inviten a residentes de otros hospitales. Conviene que estemos todos presentes aquí para seguir aprendiendo todos. Felicidades y muchas gracias. Doctor Presteguín, ¿algo para finalizar? No, nada más que si tienen ya después, si gustan en el chat, nos comenten qué harían ustedes para mejorar nuestras sesiones, qué les gustaría que implementáramos, cómo les gustaría que hiciéramos la dinámica, algo que quisieran comentarnos para que cada vez estas sesiones sean mejores. Digo, es la primera, pero para ser la primera creo que estuvo bastante bien. Muchas gracias al doctor Ruelas por su presentación. Y yo creo que vamos a ir mejorando y esto va a ir creciendo poco a poco. Respecto a esto que dices, doctor, en la reunión que tuvimos precisamente para organizar esta sesión de hoy, prácticamente todo se ha organizado de acuerdo a las indicaciones y sugerencias de los mismos residentes. Nosotros solamente somos o queremos ser el medio para que esta sesión sea del completo agrado y del completo interés de los residentes. Así que estamos abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias para mejorar en cada sesión. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos, muchachos. Gracias por estar presentes y esperemos que les haya sido de mucho provecho.
Que tengan buen sábado para todos. Nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias. Buen día.